Los años 50 fueron una era de paranoia, bombas atómicas, temores de la Guerra Fría y sombras que acechaban más allá del haz del proyector. Hollywood respondió con monstruos. Unos nacieron de la radiación, otros de mitos antiguos y de nuestras ansiedades profundas. Estas no eran solo películas B, eran espejos culturales. Hoy en día, sus garras todavía nos aprietan, pero ¿cuáles 15 realmente resisten la prueba del tiempo? Vamos a ver cuáles de ellos. 1954. Them, la película de 1954, tomó una premisa simple: la caída radiactiva, creando enormes hormigas en el desierto extenso y desolado de Nuevo México, y la convirtió en un espectáculo de poder militar y de miedo creciente. Los críticos se sorprendieron, el público quedó encantado. No era simplemente pulp, era una metáfora de la ansiedad atómica. Pero la controversia, gestada por los ejecutivos del estudio, les preocupaba el presupuesto y sus sobrecostos. Originalmente se rodó en color en 3D. Esos planes se desplomaron, dejando un estreno en blanco y negro que solo profundizó su atmósfera inquietante. Circulaban rumores de que Warner Bros. Temía que los efectos especiales no resistieran ya en tonos brillantes. Detrás de cámaras se construyeron modelos reales de hormigas. Sus piezas mecánicas fallaban bajo las luces del estudio. Sin embargo, esos fallos dotaron a las criaturas de realismo de temblores que la gente no pudo olvidar. Abrieron la puerta a una década de monstruos gigantes, desde tarántulas hasta mantis religiosas. Incluso ahora, su cierre sugiere que las pruebas atómicas podrían engendrar más horrores. Ecos como una advertencia bajo su superficie sensacionalista persisten como una cápsula del tiempo de la era posguerra, recordando cómo el miedo a lo invisible puede ser más ensordecedor que cualquier grito del monstruo de la Laguna Negra. 1954. Universal Pictures ya había definido el horror en la década de los 30, pero la criatura de la Laguna Negra dio origen a un nuevo ícono. El Gilman, mitad hombre y mitad pez, emergió de las aguas sombrías del Amazonas, no solo como un monstruo, sino como un marginado trágico. Algunos lo veían como aterrador, otros lo veían extrañamente simpático. Pronto llegó la controversia. La foto submarina fue revolucionaria, pero circularon rumores de que se suavizaron escenas aterradoras para el público joven, en verdad. Susurros indicaron que cortaron secuencias del ataque de la criatura para el ritmo y la censura. En realidad, el estudio quería evitar la reacción de padres ya muy precavidos ante el terror 3D. La producción fue muy dura. El actor Rico Browning hizo acrobacias submarinas en las cálidas aguas de Florida, quedando casi sin aire dentro del pesado traje de goma. El diseño del Gilman, al principio visto como absurdo, se convirtió en una huella cultural muy duradera. Cuando se estrenó, la película fue criticada como cine de monstruos, pero se convirtió en un gran culto. Sus secuelas ampliaron la trágica narrativa de la criatura, pero ninguna logró capturar la misma poesía inquietante. Hoy, el legado de Gilman es innegable, resonando a través del cine moderno, tanto como depredador como parábola. Él no es solo un monstruo, es un espejo de la humanidad, de su miedo a lo desconocido. La masa viscosa, 1958. Todo comenzó con una risa, una película de bajo presupuesto para autocine, protagonizada por un entonces desconocido, Steve McQueen. Sin embargo, el bulto viscoso se hizo un hueco en la historia del cine. Su premisa era aterradora por su simplicidad, masa gelatinosa que crecía sin parar y devoraba todo a su paso. Sin colmillos, sin garras, tan solo hambre imparable e incontrolable. Padres entraron en pánico. Algunos cines reportaron salidas de niños que lloraron inconsolablemente. Los grupos de la iglesia lo condenaron como una metáfora de la rebeldía adolescente, devorando los valores tradicionales. Los ejecutivos de los estudios vieron signos de dólar. Se hizo poco más de $100,000. Recaudó millones. Detrás del telón, el caos. Rand McQueen, que luchaba por abrirse camino en Hollywood, chocó con los productores por pagar de más. La masa en sí no era más que silicona teñida de rojo, pero bajo las luces muy intensas, palpitaba con un realismo inquietante. Los proyeccionistas susurraron sobre ediciones ocultas para atenuar sus momentos más espantosos, aunque la evidencia es escasa.
Con el tiempo, la masa gelatinosa pasó de rareza de culto a leyenda cultural. Su tema musical, irónicamente optimista, se volvió tan icónico como el monstruo. El final de la película, que congela a la criatura en aislamiento ártico, habló a las audiencias de la Guerra Fría. El peligro nunca fue destruido, solo contenido. Hoy, el blob persiste como una metáfora del miedo, sin forma, implacable y siempre en constante crecimiento. La invasión de los usurpadores de cuerpos. 1956. Pocas películas captaron la paranoia de la Guerra Fría como La invasión de usurpadores de cuerpos, a simple vista. Era un thriller de ciencia ficción sobre cápsulas alienígenas que replicaban a los seres humanos, drenaban su emoción y los reemplazaban por dobles totalmente sin alma. Pero bajo la superficie, era una advertencia. Algunos veían miedo a la infiltración comunista, otros, obsesión por la conformidad en Estados Unidos. La controversia fue rápida, aunque la película nunca mencionó la política. Críticos susurraban sobre la alegoría. ¿Era propaganda anticomunista o condena de las cacerías de brujas de la era McCarthy? Los ejecutivos del estudio evitaron respuestas directas, temiendo reacciones. Cambiaron el final para dar un destello real de esperanza, suavizando lo que era un final terrible de una invasión alienígena total. La producción no estuvo exenta de caos. Siegel peleó con Alid por el tono. Él quería un tono sombrío. El estudio buscaba garantizar la taquilla. Mientras tanto, McCarthy ofreció una actuación frenética que la crítica calificó luego como una de las mejores de la década. El legado de la película creció desde los 70 y más allá. Los estudiosos lo revisitaron como una de las cintas de terror más inteligentes de su época, analizando sus significados. Sus remakes en 1978 y años siguientes solo profundizaron su mitología. Hoy en día, la invasión de los ladrones de cuerpos sigue siendo inquietantemente relevante. Después de todo, el miedo a perder la propia individualidad al despertar y descubrir que el mundo ha cambiado. Overnight es terror que nunca envejece. Tarantula, 1955. Si ellos nos hubieran dado hormigas gigantes, Tarántula nos dio una pesadilla aún más oscura. Una araña gigantesca avanza por el desierto. El resultado de un experimento científico que salió mal. A diferencia de muchos de sus pares, la tarántula fue tratada con seriedad. Los críticos destacaron su intento de equilibrar la ambición científica y terror cautelar. Sin embargo, la película provocó inquietud en una era en la que las pruebas atómicas dominaban los titulares. Las mutaciones de la trama, nacidas de la arrogancia científica, golpearon muy cerca de casa. Rumores indicaban que ciertos lobistas presionaron a Universal para suavizar su comentario de la experimentación real. Aunque no hay pruebas de censura, la campaña del estudio se centró en la emoción, no en sus advertencias sobre las dificultades del plató. La araña gigante resultó ser una tarántula real filmada en decorados en miniatura, con efectos a cargo de Jack Arnold. Miembros del equipo bromeaban. La araña era, de verdad, el actor más tranquilo del rodaje. Un joven Clint Eastwood apareció como piloto de caza, un papel que la gente descubrió años después. Las audiencias reaccionaron con fascinación y miedo. Los autocines informaron funciones llenas, con adolescentes que gritaban y se reían por igual. Los críticos estaban divididos. Algunos lo descartaron como pulp, mientras otros lo elogiaron. Su desert cinema inquietante. Las secuelas están claras. La tarántula se convirtió en un modelo para futuras películas de animales gigantes, influyendo desde Eight-Legged Freaks hasta el terror de supervivencia moderno. Su efecto muy duradero. La inquietante idea de que la búsqueda del progreso podría desatar terrores muy grandes para controlar. No era un monstruo, era una advertencia que reptó desde la era atómica. La mosca. 1958. Pocas películas de criaturas sorprendieron al público tanto como La mosca. Un relato científico que salió tan mal. Relató la historia de un científico brillante que creó un teletransporte, solo para que su ADN se fusionara con el de una mosca común. Lo que empezó como triunfo se convirtió en horror cuando su cuerpo se transformó grotescamente, dejando apenas un rastro de su humanidad. Surgió la controversia. La escena infame de ayuda de la película, donde una mosca con cabeza de hombre grita, fue perturbadora para algunos censores.
Circulaban rumores de que pedían cortes en el extranjero, sobre todo en Britania, donde las imágenes de horror ya estaban bajo escrutinio. Los jefes de Fox debatieron si esas escenas iban bastante lejos para el público, pero el impacto las hizo inolvidables. Detrás de cámaras, el actor David Henderson soportó horas de maquillaje mientras Price ofrecía una de sus interpretaciones más escalofriantes. La producción tuvo obstáculos. La máscara de la mosca, inicialmente absurda, terminó aterrando al público. En cambio, la crítica al principio la descartó como pulp sensacionalista. Sin embargo, el boca a boca realmente ya la convirtió en un éxito de taquilla. El legado de la mosca solo hizo crecer sus secuelas, expandió la mitología, y el remake de David Cronenberg la consolidó como un clásico del género. Pero el original sigue teniendo poder, no solo por su monstruo, ya, sino por su tragedia. En su esencia, era menos ciencia ficción y mucho más la frágil y peligrosa línea entre la ambición y la destrucción. Incluso hoy, el zumbido de una mosca puede traer ecos de aquel grito escalofriante. Ayúdame, la bestia. Desde 20.000 Fathoms. 1953, antes de que Godzilla emergiera desde Japón, América dio al mundo la famosa bestia de 20.000 Fathoms. Inspirado en un cuento de Ray Bradbury, siguió a un monstruo prehistórico despertado por pruebas nucleares en el Ártico. La bestia y las osas enormes avanzan hacia Nueva York, dejando destrucción a su paso. Para el público de 1953 fue más que un espectáculo. Fue profecía envuelta en escamas. La película provocó una controversia silenciosa. Su premisa se basa en pruebas atómicas. Las audiencias de la Guerra Fría, inquietas por nubes de hongo en sus portadas. Ejecutivos de estudio temían que paralelismos así fueran sombríos, pero siguieron promocionándolo como entretenimiento emocionante. Más que un comentario social, aún susurra que agencias gubernamentales no estaban contentas con la metáfora tan evidente detrás de bambalinas. Movimiento. Ray Harryhausen dio vida a la criatura con arte minucioso. Cada fotograma exigía horas de trabajo y accidentes en set, retrasando la producción. Pero los resultados fueron asombrosos y el monstruo pareció vivo. Público respondió con asombro. Críticos elogian los visuales de la película. Aunque algunos descartaron la historia, los datos de taquilla contaron otra historia. Fue un éxito. Su legado es innegable. Inspiró a Godzilla un año más tarde, desatando una ola de películas de monstruos nucleares. Ya la bestia se alza como un recordatorio escalofriante. La injerencia humana en fuerzas fuera de su control podría despertar terrores. No podemos predecir ni contener el rugido de la osa. Aún resuenan en la historia del cine, una advertencia nacida del fuego radiactivo. Llegó de It Came From Beneath the Sea, 1955, a la estela de Them y Bestia. De 20.000 Fathoms, el productor Charles H. Schneer y animador Ray Harryhausen se unieron de nuevo para It Came From Beneath the Sea. Esta vez, el terror emergió del océano, un pulpo radiactivo colosal que desata el caos en San Francisco. Sus tentáculos, ya muy retorcidos, rodeaban puentes, barcos y la imaginación pública. Pero pronto ya hubo controversia. Los críticos señalaron que el monstruo tenía solo 6 tentáculos, no 8. Harryhausen confesó recortes presupuestarios, obligándolo a animar menos miembros y desatando rumores de censura. Las imágenes de la cinta dejaron al público atónito al ver el puente Golden Gate hecho añicos. Espectadores asombrados que nunca hubieran imaginado tal destrucción en sus patios traseros. La producción no fue fácil. Rodajes de maquetas y secuencias de acción llevaron la tecnología de efectos al límite. Los actores lucharon por reaccionar de forma creíble ante criaturas que no existían, confiando en la guía de Harryhausen. La recepción fue mixta. Algunos críticos la descartaron como otro thriller, mientras otros aplaudieron su ambición. Los autocines de Estados Unidos lo volvieron un habitual de las noches de verano. Los padres se quejaron de su intensidad, mientras los adolescentes se deleitaban en el caos. En las décadas desde que provino de Beneath the Sea, se ha convertido en un clásico de culto. Sus imágenes. El tentáculo gigante que aplasta San Francisco continúa siendo icónico.
y, como ocurre a menudo en las películas de criaturas de los años 50, reflejaba la inquietud de una era nuclear en la que incluso las profundidades del mar ya no podían inspirar confianza al verla. Hoy, la película se siente menos como cine de pulp y más como profecía. Los monstruos que tememos suelen emerger de las profundidades que perturbamos. El monstruo que desafió al mundo. 1957. A la vista, parecía otra rareza de autocine, pero la bestia que desafió al mundo sorprendió al público con su realismo, situada en el mar Salton de California. La película desató moluscos gigantes despiertos por la actividad sísmica. No eran solo monstruos, eran depredadores con movimientos que daban miedo, similares a los de insectos, y se alimentaban con una precisión inquietante. La controversia se cernía, no por sangre, sino por lo real de las criaturas. Algunos padres exigieron que se retirara de los cines, temiendo que fuera demasiado aterradora para los niños. Los críticos la acusaron de empujar los límites de lo que se considera un shock aceptable, más intensa que la típica ficción pulp de los años 50. Detrás de cámaras, los problemas de producción casi hundieron la película. Los modelos Mollusk, construidos a gran costo, malfuncionaron constantemente. Los miembros del equipo bromeaban diciendo que eran más aterradores fuera de cámara que dentro, con el motor chispeante y derramando aceite. El director Arnold Lavin insistió en tomas cercanas, lo que dio a los monstruos una grotesca verosimilitud, inigualable en su época. El público respondió con terror y asombro. Aunque no fue éxito de taquilla, ganó fama por imágenes inquietantes. Autocine. El público susurró sobre el monstruo y su inquietante diseño tras los créditos. Hoy la película es recordada como una de las entregas más inquietantes entre las de monstruos. ¡Boom! Sus monstruos no eran cómicos ni exagerados. Eran invasivos, como algo que la naturaleza podría crear. Viéndola ya, la película resuena con un miedo familiar de que los grandes terrores ya podrían estar durmiendo justo bajo la superficie, esperando a que los perturben. Attack of the Crab Monsters. En 1957, Roger Corman, conocido productor de B-Movies, lanzó Attack of the Crab Monsters. Los críticos se rieron de su nombre, pero quienes la vieron descubrieron algo más extraño y más inquietante de lo esperado. La premisa mostraba cangrejos mutados por la radiación atómica, que no solo devoraban humanos, sino absorbían sus mentes y voces. Era pulp, en su extremo salvaje, real. La controversia ya llegó muy pronto. Algunos críticos lo descartaron por explotación. Otros insinuaron que la absorción de mentes era un ataque velado al lavado de cerebro comunista. Los grupos religiosos lo condenaron como grotesco para adolescentes fácilmente impresionables. El estudio se sumó al revuelo. Colocaron carteles con advertencias. Desde las profundidades del mal surge un horror inimaginable. La producción fue rápida, con Corman filmando con un presupuesto ajustado y decorados reciclados. Los cangrejos se descomponían con frecuencia, obligando a improvisar escenas en las que los monstruos solo aparecían parcialmente. Irónicamente, esas limitaciones hicieron la película más inquietante, dejando parte del horror a la imaginación. Audiencias abarrotaron autocines, atraídas por promesas absurdas. Algunos se reían de efectos, otros hallaban su ritmo surrealista y onírico, extrañamente perturbador. Con el tiempo, Ataque de los Monstruos Cangrejo pasó de pulp a un clásico de culto. Su concepto tan extraño, criaturas que roban no solo cuerpos, sino identidades, resulta inquietantemente premonitorio hoy, ecoando miedos a la individualidad perdida. En un mundo consumido por la norma, con su aire teatral, la película aún se mete bajo la piel, demostrando que a veces los monstruos extraños dejan huellas profundas, esa garra gigante. 1957. A finales de la década de 1950, el público se había acostumbrado a monstruos gigantes, pero la garra gigante prometía algo distinto, una criatura alada, más grande que un acorazado, descendiendo de los cielos para aterrorizar al mundo. Debería haber sido otra entrega emocionante dentro del género. En cambio, se convirtió en infame. La controversia estalló en su estreno. El diseño de la criatura, oculto durante la producción, se reveló como un extraño títere, parecido a un buitre con ojos saltones y un pico torcido. El público rió cuando debían gritar. La crítica lo destrozó, calificándolo como uno de los monstruos más ridículos jamás creados.
Algunos cines incluso lo retiraron temprano, cuando el público miraba la pantalla. Detrás de cámaras, un desastre amenazaba desde el inicio. El equipo de producción esperaba un diseño de stop motion intimidante, pero los recortes forzaron una marioneta más barata. El actor Jeff Morrow estaba mortificado, recordando que no podía enfrentar al público durante el estreno, porque la risa ahogaba el diálogo. Lo que alguna vez fue objeto de burla, ahora es adorado como una rareza de culto. Su total absurdidad, combinada con un guión tenso y serio, le da un encanto inolvidable. Los fans ahora celebran la garra gigante en festivales y retrospectivas. No por sus sustos, sino por su audacia. Al final, el legado de la película reside en su fracaso. Mostró cuán fina era la frontera entre terror y comedia, y cómo una decisión creativa podía convertir el miedo en risa. La garra gigante permanece inolvidable. Un recordatorio de que, en el mundo de las películas de monstruos, a veces los monstruos más extraños viven más tiempo. El monstruo magnético, 1953. Menos ostentoso que sus insectos o reptiles. Pierce, el monstruo magnético, se atrevió a tomar un rumbo más cerebral, producido por Ivan Turs. Seguía a científicos del gobierno mientras enfrentaban un isótopo radiactivo que tomaba energía y crecía con cada ingesta. No era una criatura con garras, sino una amenaza invisible nacida de la física. La controversia provenía de su tono sombrío, casi documental. Los críticos dijeron que era demasiado serio, demasiado aterrador en su realismo. Surgieron rumores de que la premisa consumía la energía sin cesar y que la catástrofe era una crítica velada a la carrera armamentista atómica. Algunos temían que el público lo tomara por hecho. Detrás del telón. La película usó astutamente metraje tomado prestado de la película alemana de ciencia ficción de 1934 y lo mezcló con material nuevo para estirar su presupuesto. El resultado fue tan fluido que la mayor parte del público apenas lo notó. Actores. Richard Carlson y King Donovan dieron sobriedad a sus papeles. La recepción fue mixta. Unos lo encontraron lento, otros elogiaron su inteligencia. No fue un gigante de taquilla, pero influyó en películas posteriores al desplazar el género hacia el horror científico, en lugar de monstruos de goma, para el público de esa época. Al mirar atrás, el monstruo magnético se sostiene justamente porque era distinto. Su criatura no era animal alguno, sino una idea. Imparable cadena de reacciones, la asesina invisible que podría desatar la ciencia. Esa noción asusta. A veces, los monstruos terribles y extraños son los que no podemos ver. Solo predice. Godzilla, Rey de los Monstruos, 1956. Aunque nació en Japón en 1954. Godzilla irrumpió en las salas de Estados Unidos 2 años después como Godzilla, Rey de los Monstruos, reeditado con nuevas escenas protagonizadas por Raymond Burr. Esta versión nos presentó a las audiencias la imponente alegoría de la destrucción atómica. Contrario a muchos de sus primos estadounidenses, Godzilla no era solo un monstruo, era tragedia. Una sombra de la controversia, Hiroshima-Nagasaki, marcó su estreno. La versión japonesa original era sombría. El corte estadounidense suavizó sus tonos más oscuros. Los críticos acusaron a los productores de censurar el mensaje antinuclear para hacerlo aceptable para Occidente. Aún en su forma editada, la imaginería de Godzilla aplastando Tokio era imposible de ignorar. Detrás de cámaras, los efectos del traje de Toho y su movimiento empujaron los límites. El actor Haro Nakajima casi colapsó dentro del pesado traje de goma. Pasó horas bajo luces muy brillantes. Maquetas de ciudades, cuidadosamente construidas, fueron destruidas con un detalle espectacular. Distribuidores estadounidenses entrelazan estas escenas con la narración de Burr. La película híbrida, vista como extraña y familiar, tuvo buena recepción. Audiencias en autocines celebraron el caos. Mientras críticos discutían su sentido, algunos lo descartaron como pulp. Otros lo vieron profundo. Godzilla se convirtió en icono global, superando a sus contemporáneos. Hoy, Godzilla, Rey de Monstruos, sigue siendo un producto de compromiso y una advertencia duradera. Tras su rugiente espectáculo, se esconde una verdad que resuena cuando la humanidad juega con fuerzas más allá de su control. Puede dar lugar a monstruos y no podrá volver a encerrarlos.
Los rasgos de criaturas de los 50 eran más que monstruos. Eran máscaras para nuestros miedos, reflejos de nuestra ansiedad y ecos de un mundo viviendo a la sombra de la bomba. Algunos estaban asustados, otros fracasaron. Algunos se volvieron leyendas. ¿Cuál de estos te persigue? Comenta abajo y dale me gusta a este video. Suscríbete para más reliquias ocultas del cine.